Ya habíamos adelantado que los ruidos cardíacos son importantes para el conocimiento del ciclo cardíaco, porque son una expresión que se puede graficar, ¿cierto? Se pueden graficar. Ya habíamos hablado sobre la capacidad de audibilidad del ser humano, su ciclaje, etc., y cómo es parte del procedimiento de la exploración clínica, lo cual ahora reiteraremos. Entonces tiene importancia desde el punto de vista fisiológico, porque nos permiten hablar del ciclo acústico, ciclo cardíaco acústico, complementario de los demás, y al mismo tiempo de importancia clínica semiológica o propedéutica, porque es una forma de explorar al paciente que se conoce pues, desde hace muchísimo tiempo, y habíamos dicho que los ritmos cardíacos probablemente fueron escuchados en la prehistoria, pero ya sistematizados clínicamente fueron, sobre todo desde la época de Laennec, quien ya habíamos hablado y ahora reiteramos, fue el inventor del estetoscopio, el endoscopio como también se llama. La exploración clínica, decíamos en la clase anterior y hoy reiteramos, es parte del estudio de la exploración de un paciente semiológicamente, es decir, la signo-sintomatología que presenta un paciente es algo que se hace clásicamente desde los inicios de la clínica, ¿no? Observar a un paciente, ver su aspecto facial, ¿es verdad? Su facies, luego, porque la facies está caracterizada no solo por la expresión de los músculos de la mímica, así se llama, sino también por el color, el aspecto del sujeto, si está amarillento, está azulado, etc. Es importante la parte de la inspección y ver la actitud, si es un hombre que está sufriendo un dolor intenso o está pues postrado en cama o agitado en el sentido estricto de la palabra, es decir, que se mueve, que está exaltado. Entonces, todo lo que uno ve está permanentemente, uno está diagnosticando, incluso sin ser médico, a sus semejantes solo por sus actitudes. Bueno, esto ha sido sistematizado en la semiología del hábito constitucional, y habíamos hablado de él, el biotipo del sujeto, color, aspecto, actitud, etc. Y la palpación, que nos permite percibir, qué sé yo, hígados grandes, ¿no es verdad? Que nos permite percibir dolor a la palpación de las vísceras, para el diagnóstico de enfermedades. La percusión, ya habíamos dicho que es colocando unos dedos sobre los otros, etc., para ver variaciones del sonido. Y la auscultación, a la cual ya hemos hecho referencia, y hoy de plano nos vamos a concentrar no como objetivo, sino como mecanismo de producción de los ruidos cardíacos. La auscultación misma es un procedimiento que se aprende en los hospitales junto al paciente. Es algo muy personal, es poder percibir los ruidos cardíacos normales y patológicos. De eso hablaremos ahora de refilón, porque el objetivo es el mecanismo de producción de los ruidos normales y una breve alusión a los ruidos patológicos. Hemos dicho, fue Laennec quien, enrollando una cartulina en forma de cono, se percató que se escuchaban claramente los ruidos cardíacos. Así nació el fonendoscopio, ya desde el siglo XVIII, ¿verdad? Estamos hablando de eso, estamos en el siglo XXI, este es un procedimiento que ya viene de muy lejos. Ya habíamos hablado que los ruidos cardíacos se los puede registrar en un fonocardiograma, ¿no? Colocando micrófonos ahí. Yo recuerdo mucho este propósito, que en alguna oportunidad me visitaron los estudiantes de ingeniería electrónica y me dijeron,
Mire, hemos inventado un aparato que permite escuchar los ruidos cardíacos aquí en la Facultad de Ingeniería. Quisiéramos que usted pues viera el equipo. Entonces Pi efectivamente era un fonocardiógrafo. Pues, interesante la actitud creativa de ustedes. Pero en realidad el fonocardiógrafo ya ha sido inventado hace muchísimo tiempo, ¿es verdad? Pero la actitud de proclive a la investigación pues me pareció interesante. Bueno, eso como simple anécdota. Entonces los ruidos cardíacos, ya habíamos hablado de la ballena, de los murciélagos, etcétera, etcétera, son registrables en el fonocardiograma y ahí se pueden percibir ciertas características que el oído no siempre capta, ¿es verdad? En primer lugar, hay que hacer una diferencia entre lo que es sonido y es ruido. En algunos textos, quizás por traducción de otros idiomas, no se utiliza correctamente la terminología. El tono fundamental, no es verdad, cuando estás con tonos secundarios o armónicas, se llama sonido. Y el sonido, junto a la melodía, la armonía y el ritmo, constituye la música. En cardiología se escuchan alguna vez sonidos semejantes al piar de una gaviota, o el honk que le llaman en inglés, ¿es verdad? Pero en realidad lo habitual es que sean ruidos cardíacos. Entonces, ¿cuáles son los ruidos? Los ruidos cardíacos no tienen esa morfología, digamos, simétrica, sino que son, como están viendo en el esquema aquí, una serie de vibraciones caóticas, ¿verdad? Y que tienen el matiz de ser desagradable al oído. ¿Verdad? No es lo mismo escuchar un do de violín que un cañonazo, no es lo mismo. Entonces, el primer ruido es el primero en aparecer, ya hemos visto que coincide con la fase isovolumétrica sistólica, y en él va a contribuir sobre todo el cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide en ese orden, ¿no? Luego viene un pequeño silencio que corresponde a la sístole auricular, y aparece luego el segundo ruido que, como ven ustedes, está desdoblado y se debe al cierre de la sigmoidea aórtica y a continuación el cierre de la sigmoidea pulmonar. Esta apertura, esta separación entre los dos componentes se abre un poco más en el momento de la inspiración porque hay un mayor retorno de sangre, y se cierra en el momento de la expiración porque disminuye el retorno de sangre, y eso se escucha muy claramente en niños. A veces hay que hacer una serie de maniobras para escuchar mejor, pero en general suele escucharse muy bien en niños. En la gente adulta se va perdiendo esa sutileza y bueno, el segundo ruido ya no aparece tan desdoblado. Ahora es importante este segundo ruido porque cuando el flujo es muy importante y constante y fijo, puede estar expresando, ¿no es verdad?, que existe algún pasaje de sangre, por ejemplo, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, en las comunicaciones interauriculares, en virtud del gradiente de presión, porque en la aurícula izquierda la presión está alrededor de 5 milímetros de mercurio y en la aurícula derecha alrededor de 0, como reiteradamente ya hemos dicho. Entonces, en estas circunstancias, como aumenta el flujo en el corazón derecho, se retarda el cierre de la válvula pulmonar y eso es lo que produce el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Y solo por auscultación, como se hacía en otras épocas, se puede diagnosticar una comunicación interauricular asociada además a un soplito de expulsión a nivel de la válvula pulmonar. A esa sutileza se llegaba en el estudio de la auscultación cardíaca. Claro, ya posteriormente, cuando han llegado otros métodos, la radiología y sobre todo el cateterismo, la ecocardiografía, entonces ya ve usted directamente la comunicación
el flujo, el diagnóstico está hecho. A menudo, yo recuerdo el Instituto del Tórax, les decíamos a los residentes cuando llegaban los equipos de eco, tienen que auscultar a los pacientes. No se vayan directo a ver en el equipo de ecocardiografía donde ya el diagnóstico está hecho. Entonces, la medicina tiene un componente artístico, musical en este caso, digámoslo así. Entonces, lastimosamente se está perdiendo esta habilidad y todo ya está yendo a la tecnología. Esta observación en un viaje que hice a México, la hice a algunos amigos, me dijeron, bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Los residentes están directamente, van a ver en el eco, ya no auscultan prácticamente, lo cual es una mala práctica. Bueno, pero es fruto de una realidad tecnológica que indudablemente facilita los diagnósticos. Ahora hacer este tipo de diagnósticos es muy fácil. Antes yo recuerdo que discutíamos si el desdoblamiento era amplio o fijo o se estaba moviendo. Mucha discusión. Ahora no hay nada que discutir de los diagnósticos que están hechos. Pero es obligación nuestra hacer notar estos hechos de la práctica clínica que están vigentes hoy y estarán vigentes siempre. Aquí hay un gran silencio entre el segundo ruido y el primer ruido del ciclo subsiguiente y se llama el gran silencio. Pero no siempre este gran silencio es silencio. Aparece un tercer ruido a este nivel en el primer tercio con la unión del segundo tercio del gran silencio y corresponde al llenado, normalmente en niños, al llenado ventricular rápido que ustedes ya conocen. Y entonces esta distensión brusca hasta su límite de elasticidad del ventrículo se expresa por el tercer ruido en esos tejidos jóvenes, ¿no es cierto? Se expresa muy claramente, alguna vez en adolescentes también se escucha. Pero a partir ya de la adultez, escuchar el tercer ruido no es normal, porque aquí ya no podemos hablar de elasticidad hasta su límite de resistencia fibrosa, decían los textos, ¿no? Aquí ya hay una falla del músculo cardíaco, del ventrículo, que está deteriorado y que con la entrada brusca de la sangre en la fase del llenado ventricular rápido, el músculo se deja estirar bruscamente, porque está deteriorado, y produce la aparición del tercer ruido. ¿No es verdad? Este tercer ruido, primero, más el segundo, el tercero y el primero del ciclo subsiguiente, se asemeja al galopar de caballos y suele llamarse del galope ventricular, que es prácticamente, yo diría, sinónimo de falla ventricular. Izquierda o derecha, depende, generalmente izquierda. Luego, entonces, lo que es normal en niños resulta patológico en adultos. Lo que es un tercer ruido en niños fisiológico, en adultos es un tercer ruido patológico y se habla, reitero, del galope ventricular. Este gran silencio, también antes del primer ruido subsiguiente, aparece un cuarto ruido y que también en gente joven es posible con mucha acuciosidad escuchar un R4, ¿es verdad? Es difícil en la práctica porque está muy pegado al primer ruido. Estaba viendo en una figurita, parece sencillo, pero no siempre así, está a veces tan pegado y a veces la frecuencia cardíaca está incrementada, entonces no es fácil detectar el cuarto ruido. De hecho, esto más se ve que se escucha, más se ve en los fonocardiogramas que se escucha a la auscultación. ¿Y qué significa? Significa, ya saben ustedes, la última fase del llenado ventricular está representado por la sístole auricular y es en el momento de la sístole auricular que se produce este cuarto ruido, generalmente en sujetos que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Verdad? En los sujetos que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, este llenado
final por la sístole auricular suele producir un crujido de la masa, así llamémosle con el permiso de ustedes, y produce este ruido que nos está expresando un daño ventricular, generalmente debido a una hipertrofia ventricular izquierda. Por tanto, en todos aquellos sujetos es factible, que tienen hipertrofia ventricular izquierda, es factible escuchar este ruido. Esta hipertrofia suele verse en la estenosis aórtica y en la hipertensión arterial. ¿Es verdad? Entonces, en este caso estaríamos hablando de un galope auricular. Si aquí le llamamos galope ventricular, aquí le llamamos galope auricular, que también es patológico. Siempre que se lo escuche nítidamente, bueno, ya ahí no cabe la menor duda. Y a veces se producen los dos galopes en corazones muy deteriorados. Entonces se habla del doble galope, ventrículo auricular, o ritmo de tututata, o ritmo de tren, también así se llama. Y finalmente, claro, ya viene el ruido, el primer ruido del ciclo subsiguiente y queda completado así todo el ciclo cardíaco. Al primer silencio lo llamamos pequeño silencio, porque verán ustedes que la sístole es más breve normalmente que la diástole, que es más amplia. O sea, los acontecimientos diastólicos duran más tiempo que los acontecimientos sistólicos. Por eso se llama este pequeño silencio y este gran silencio. Ahora, normalmente este pequeño silencio es silencioso porque el flujo es laminar. ¿Qué quiere decir eso? Se habla en reología o en hemorreología, es decir, el comportamiento de la sangre en movimiento. El flujo es laminar. ¿Qué quiere decir eso? Es como tubos, ¿no es verdad? Que un tubo de sangre que se encuentra en la periferia va muy lentamente porque va friccionándose sobre el endotelio vascular. El de más adentro va un poco más rápido. El de más adentro, más rápido, y el del centro, que está en posición axial o axil, como quieran ustedes, va mucho más rápidamente. Y ese es el comportamiento de la sangre en movimiento. Eso se llama el comportamiento de la sangre, es la hemorreología. ¿No es cierto? Hay modificaciones, no es lo mismo que la sangre estática, ¿no es verdad? Incluso la forma de los glóbulos rojos, que tienen la forma de disco bicóncavo, se elongan un poco con la velocidad. Y cuando están pasando por los capilares se deforman. Todo esto es parte de la hemorreología, que ya en algún momento ya lo hemos comentado con ustedes. Pero en general, este flujo laminar es como acabo de mencionar y sobre el que volveremos enseguida. Pero cuando existen obstáculos, aumenta la velocidad de la sangre. Hay un número que se llama número de Reynolds. No voy a hablar de él. Cuando pasa la velocidad de cierto límite, el flujo se vuelve turbulento. ¿Qué quiere decir? Se forman remolinos. Y por tanto, se escucha un sonido, un ruido que se parece a la emisión de aire por la boca, un soplo. En inglés le llaman murmur, murmullo sería la traducción, pero en castellano es más explícito, yo creo, soplo, porque eso es lo que se escucha de alta frecuencia. En cambio, el soplo diastólico se le escucha también con diferentes matices dependiendo de la válvula que está insuficiente, porque se supone que está retornando sangre de la aorta, ¿no es verdad?, al ventrículo izquierdo por incompetencia de las válvulas seminales. Entonces tiene unas características del soplo diastólico, que es aspirativo. Más bien que antes que soplar hacia afuera es soplar hacia adentro, por decirlo así. O a veces, cuando hay una estenosis mitral, una estrechez mitral, hay también turbulencia, el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y entonces suele llamarse, hay varios nombres, retumbo, le llaman los mexicanos, ruflar, le llaman los brasileños, qué sé yo, me parece que rolido los argentinos, y arrastre, le llaman los españoles, en fin, rumble diastolic murmur, le llaman los anglófonos, roulement, los franceses, etc.
Entonces, pero en buen castellano y para no hacernos complicaciones hay que decir soplo diastólico mitral, que tiene la cadencia, que parece efectivamente, creo que ahí están acertados los españoles, es como si uno arrastrara un mueble, ¿no es verdad?, sobre un piso de madera. Esa sensación, o de un trueno lejano, como dicen los mexicanos, un retumbo. Un ejercicio que sugiero a ustedes hacer la prueba con un estetoscopio es ponerse el estetoscopio, de ponerse a los oídos, claro, y luego poner la cápsula de membrana del estetoscopio sobre el macetero, con los maxilares pues pegados, ¿no?, cerrados, la mandíbula pegada al maxilar superior, y entonces contraer alternativamente el macetero. Ese es el ruido de la estenosis mitral. Entonces uno puede valerse de ciertos artificios para ver los diferentes matices de los soplos, que nos están expresando alteraciones del flujo sanguíneo y de la reología de la sangre. Esto volveremos inmediatamente. Entonces, volvamos al primer ruido. El primer ruido ya hemos dicho, perdón, este es el segundo ruido. El segundo ruido con sus dos componentes, ¿verdad? Hay un componente aórtico y un componente pulmonar. Ahí está desdoblado esquemáticamente el segundo ruido. Porque no volveremos, porque ya hemos insistido mucho sobre él. El cuarto ruido. El cuarto ruido, ya hemos explicado sus características, se observa sobre todo cuando existe, hemos dicho, hipertrofia ventricular izquierda. Ya no vamos a volver sobre él, ya hemos hablado ampliamente. Entonces, volviendo a los silencios, primer ruido, segundo ruido desdoblado, móvil, se abre en post-inspiración, se cierra en post-expiración. Tercer ruido, ya hemos hablado, cuarto ruido. ¿Es verdad? Los soplos. Si el soplo se produce ocupando el silencio, que deja de ser silencio, porque ya no es un flujo laminar, sino es un flujo turbulento, puede ocupar el primer tercio, en cuyo caso se llama soplo protosistólico. Puede ocupar un tercio medio, se llama mesosistólico. O puede estar al final, se llama telesistólico. Si es solamente el proto y el meso, hablamos de soplo protomesosistólico. Y si es todo, hablamos de un soplo holosistólico o pansistólico. Esto a nivel mitral suele escucharse en una insuficiencia mitral. Y en una estenosis aórtica también, aunque tiene otras características, más bien romboidales, y no tan en barra como aquí. ¿No es verdad? Durante la diástole, el soplo también puede escucharse en su primer tercio, en el segundo, en el tercer tercio, proto o diastólico, ya sería en este caso, mesodiastólico y telediastólico. Y cuando es todo, es pandiastólico u holodiastólico. ¿Es verdad? Entonces, estas son las características. Los silencios dejan de ser silenciosos, si se me permite el juego de palabras. Y nos está expresando una patología. Aquí está. Este es el flujo laminar, queridos compañeros. Vean ustedes que el flujo que está pegado al endotelio va lento. Relativamente lento. El que, en la medida que nos aproximamos a la parte axial central, el flujo se hace mucho más rápido. ¿Es verdad? Dando este perfil
de una cabeza de una flecha, ¿no es verdad? Ese perfil sería visto de lado. Visto de frente, o sea, en un corte transversal, vemos que son en realidad como tubos superpuestos, como cilindros encajados unos dentro de otros hasta llegar al centro. Entonces, está yendo en forma de columnas cilíndricas, digámoslo así. Es la forma en la que se está comportando la sangre en la circulación y esa es una característica reológica, hemorreológica, el comportamiento de la sangre en movimiento. Este flujo laminar, porque son como láminas superpuestas, me imagino que por eso se le puso ese nombre, es silencioso. Esa es una gran característica y por eso el pequeño silencio es silencioso y el gran silencio es silencioso, salvo los ruidos fisiológicos que se interponen en medio del gran silencio. Ahora bien, yo decía que cuando existe una incompetencia de la válvula mitral, es decir, que no se cierra herméticamente, en el momento de la sístole, cuando tiene que expulsar sangre por la aorta, está bien que expulse por la aorta, pero si se está contrayendo desde el ápex, luego la parte media, luego la parte basal, entonces está expulsando la sangre en un sentido que se dirige hacia los grandes vasos, pero no olvidar de que en una posición vecina se encuentra la válvula mitral, vecina a la válvula aórtica. Y cuando empuja sangre a la válvula aórtica, está haciendo gran presión sobre la válvula mitral, que por eso tiene un aparataje formidable. Ya hablamos de ello, que los cirujanos suelen llamar el aparato subvalvular, donde hay músculos papilares que se ponen tensos y donde hay cuerdas tendinosas a la manera de cuerdas de un paracaídas que impiden que la válvula mitral se evierta y se meta dentro de la aurícula. Entonces hay alguien que tiene que ayudarle y ese alguien es el aparato subvalvular. Pero cuando hay una incompetencia como consecuencia de la fiebre reumática de la que hemos hablado reiteradamente, en la que se produce una adhesión de las cuerdas tendinosas y no permiten que se contenga a las valvas o pelos valvulares y queda así semiabierto como en este esquema, el flujo laminar va a dejar de ser laminar y se va a convertir en turbulento. Vean los remolinos que se forman. Está regresando parte de la sangre a la aurícula izquierda, sangre que debía haber ido a la aorta, está volviendo en gran medida, o dependiendo de la magnitud de la insuficiencia, está regresando, está regurgitando a la aurícula izquierda. Este va a ser un soplo sistólico porque, claro, se está produciendo en el momento de la contracción, en el momento de la sístole, en el momento de la expulsión de sangre. Está expulsando sangre donde no debe expulsar, no está expulsando, está retornando sangre. Este soplo, no es verdad, se lo puede palpar porque había dicho que la palpación viene antes que la auscultación. Ustedes ponen la mano, la palma de la mano sobre el hemitórax izquierdo, sobre el precordio, y van a percibir una vibración. Ya aquí hay un soplo, aquí hay algo, que en inglés se llama thrill, en castellano frémito o temblor, y cuando es masivo, porque hay cantidad de soplos que se escuchan por insuficiencias y estenosis que se pueden combinar, ¿no? Puede haber una doble lesión mitral, insuficiencia y estenosis al mismo tiempo. Entonces, la sola palpación, los clínicos dicen, aquí debe haber soplos. Y a veces tiene una sensación muy particular que es parecida a acariciar el lomo de un gato que está ronroneando. Y a eso los clásicos le llamaron el estremecimiento catáreo. Entonces uno cuando percibe a la palpación una vibración,
ya está anticipando, sí, manifestar, aquí hay soplos, aquí hay problemas valvulares o quizás septales, porque también no olviden que puede haber un orificio, una comunicación interventricular, porque hay un defecto septal. El septum interventricular puede no haberse consolidado y queda un espacio vacío, y eso es lo que se llama una comunicación interventricular, una patología congénita relativamente frecuente. Y como consecuencia de que el ventrículo izquierdo maneja grandes presiones, una sistólica de 120 milímetros versus una sistólica ventricular derecha de 25 milímetros, hay un gradiente de cerca de 100 milímetros que se establece en desnivel de presiones entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y naturalmente se va a producir también un flujo turbulento a través del septum interventricular. Entonces aquí también puede escucharse un soplo. Entonces una cardiopatía congénita también es factible. En este otro ejemplo, el problema es no de una insuficiencia como aquí, sino de una estenosis. ¿Qué es la estenosis? Un estrechamiento. ¿Por qué? Porque las comisuras del orificio auriculoventricular, ¿no?, están estrechadas, se han pegado, como consecuencia de la fiebre reumática de la que ya hemos hablado. Y queda esta cicatriz y hay dificultad para vaciar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y por eso hemos visto que se crece la aurícula izquierda, y eso se puede registrar, entre otros métodos de exploración clínica, por el electrocardiograma. ¿Te acuerdas que dijimos que es una onda P bimodal en lomo de camello, o bífida, como también está? Aquí sería, si fuese la estenosis, aquí sería más bien una onda P picuda. Bueno, pero estamos hablando ahora de la aurícula izquierda. Entonces se crece porque está haciendo un esfuerzo para vaciarse en el ventrículo izquierdo. Pero al pasar por una estrechez mitral, el flujo laminar deja de ser laminar y se convierte en un flujo turbulento. Entonces en diástole ustedes palpan un thrill, como dirían los anglófonos, o vibración, o frémito, creo que frémito está mejor, y su expresión sería la estenosis mitral, el retumbo del que hablábamos antes, o ruflar, o rolido, o arrastre, que es la sensación que se experimenta a la auscultación y que nos permite detectar una estenosis. Que después viene la ecocardiografía y que ustedes van a ver esta turbulencia, la van a ver, ya no la van a escuchar, claro. Entonces hay una complementación de la información. ¿Es verdad? Este flujo que aquí lo he esquematizado se ve en el ecocardiograma, se ve la turbulencia. Y aquí también se ve la turbulencia. Y en el fonocardiograma, cada vez menos usado desgraciadamente, se ven los soplos, se ve la turbulencia también, pero en forma gráfica. Aquí en forma visual, en tiempo real. Tiempo real equivale a decir el lenguaje televisivo en vivo y en directo. Entonces, resulta que los ruidos cardíacos nos informan de un sinfín de características normales y patológicas. Ese es un tema breve, es un tema agradable, es un tema que lo reiterarán a lo largo de sus estudios en semiología el próximo año, y desde luego aquí ya ha habido una información previa que naturalmente viene de nuestros estudios en fisiología y que espero que pues haya tenido alguna utilidad para ustedes. Muchísimas gracias.